Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Morey. Grabamos. Fantástico. Ajá, ya está. Vale, fantástico. Pues antes que nada, muchas gracias por hacerme caso. No, es falta por la invitación. Una agenda, bueno, me lo dijo Lidia Zomer, si quieres hablar de tecnología en el mundo legal, habla con Jorge. Yo entré en esto del mundo legal en el 2012. Yo he estado siempre en Internet, del 96, desde el 80 y pico, en BBS. Y desde el 2012 creo que hay antes, pero aquí se empieza a ver más, 2012 un cambio en el mundo legal. Hacia el mundo... Sí. Incluso un poco antes, yo creo. Sí. Empiezan a haber modelos nuevos de negocio, se empieza a facturar por proyectos en vez de por horas, el sistema de procesos, temas de Bitcoin, Ethereum, NDFS. Esto va a ser como la Wi-Fi, que todo el mundo hablaba de la Wi-Fi, llegar al wireless a casa y al final llegó y nadie supo cómo. Puede ser, o sea, yo creo que hay cambios y cosas que definitivamente pasan a ser naturales, o sea, que se incorporan en el día a día y no lo vas a notar. O sea, eso pasa con temas vinculados a inteligencia artificial, que hay cosas que ya son muy sencillas, pero yo que sé, algún sistema de corrector dentro de Word que se está implementando para detectar si la normativa aplicable está derogada o no, es en sí una cosa muy sencilla, pero es inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay cosas que sí pasarán a ser un poco... Todavía quedan muchas, pero yo creo que el sector ahí todavía está bastante verde, pero que se van haciendo naturales y se convierten casi como en un wifi, como si fuera algo ya que uno da por hecho que está siempre disponible. Porque una de las cosas que me sorprendió más viendo el mundo de la tecnología, cuando empecé a hablar con el mundo legal, es la resistencia al cambio que existía. Es grande, sí. Teniendo en cuenta que el abogado para mí es el último hacker, o sea, un abogado necesita un lápiz y un papel. Punto. Sí. Pues todo lo que se puede construir encima de esto era muy difícil. Hasta que un día vi una encuesta, era más que una encuesta, era una broma, es ¿qué había influido más para la adopción de tecnología en el mundo legal? ¿Los CEOs, los CIOs o el COVID? El COVID, sin duda. Entonces, Al menos ha sido un gran acelerador. Yo no creo que sea el único elemento. Es decir, yo creo que con eso hay un poco de ¿cómo diría? Es decir, hay un poco, hay a veces el tópico. Es decir, yo soy muy fan de la historia, y la historia, hemos estudiado mucho la historia y la innovación jurídica, porque hay el mito que en parte tiene cierta razón de que el abogado es muy resistente al cambio. La realidad es que todo el mundo es resistente al cambio, al margen de la industria. Pero sí ocurre que el sector jurídico, por toda una serie de particularidades, como son la regulación que le envuelve, si es una profesión, si es abogado puro y duro, pues muy regulada, por el tipo de formación que se le da, pues normalmente se nos enseña a partir de el precedente, es decir, del pasado, mientras que el cambio implica arriesgarse y tomar decisiones de futuro. Por el tipo de profesión que también realizamos, que nos evita mayormente nos entrenan durante 5 años, 4 años, ahora ya, para evitar el riesgo. Entonces hay toda una serie de particularidades que hace que el abogado salga de la carrera con una mentalidad muy de pasado, porque tiene que entender jurisprudencia para aplicar la norma, con un chip a toda mecha para decir, oye, no, aquí hay que evitar el riesgo a toda costa, por tanto no voy a meterme ahí en cosas raras, y con una profesión bastante regulada, colegios profesionales, deontología y demás. Eso hace que ya de por sí todo el mundo es resistente al cambio, por tanto el abogado está más resistente al cambio. Pero si tiras de historia, bueno, puedes ver que ha habido, o sea, la innovación no es algo nuevo en el sector jurídico, y yo muchas veces he hablado como primera gran innovación, o de las primeras grandes innovaciones fue la imprenta. O sea, Gutenberg, cuando inventa la imprenta, para el sector jurídico es una innovación brutal, porque hasta ese momento mayormente las leyes eran manuscritas y la gran mayoría de las normas se sabían por pura verbalidad. Entonces, eso es una innovación brutal. Es una innovación que tardó a aplicarse al sector jurídico hace 45 años. Siempre hay que ver un poco la resistencia ahí. ¿Y la innovación vendrá más por la mejora y la rentabilidad en los procesos o por la presión de los clientes? Lo que parece que hace que se mueva más la aguja es la presión. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología.
las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. De los clientes. O sea, el abogado, dentro de sus particularidades y su psicología, que también es una cosa que hemos estudiado bastante, tiene una idiosincrasia bastante particular. Y entonces el pressing del cliente es el que le hace moverse más. Pero que una innovación o una nueva propuesta, una iniciativa, una herramienta sea objetivamente mejor, normalmente no le va a hacer moverse, porque el abogado, como decimos, es muy resistente al cambio, extra resistente al cambio, diría yo, pero no mueve fichas y los de alrededor no se mueven. Entonces es un entorno, es un sistema social de la abogacía que está muy condicionado al mimetismo. Si el vecino no se mueve, yo no muevo ficha. Entonces el que se adopte una innovación por eficiencias en coste y demás está vinculado a sus características objetivas. Entonces, ¿es objetivamente más rentable? ¿Es objetivamente más rápido? Sí. ¿Lo utiliza el vecino? No. Entonces, normalmente no voy a tomar el riesgo. Entonces, es el cliente el que normalmente es el que empuja más a que es. De hecho, la ola esta de Legal Tech actual, que es de 2005, 6, 7, la última crisis anterior económica, mayormente el pressing es del cliente, y el mayor cliente que puso pressing en ese sentido fue los departamentos jurídicos. Cuando le dijeron, oye, te quedas sin dinero, pero tienes que hacer lo que hacías antes. Y entonces es cuando hay que meter tecnología. Bienvenidos al mundo tecnológico. Sí. ¿Qué diferencia hay entre Legal Tech y Low Tech? Porque he visto que dicen que hay diferencias y bueno, yo entiendo que no hay diferencias, que hay más es un poco un término de marketing. O sea, yo creo que más o menos viene a ser lo mismo. O sea, Legal Tech yo normalmente la defino pues como el uso y la comercialización de servicios legales, o sea, el uso de tecnología para bien comercializar o prestar servicios legales. O sea, y con ese uso y comercialización permites dividir lo que es B2C, o sea, la Legal Tech más enfocada al consumidor, y la B2B, la que es más enfocada al profesional. Y luego está Low Tech, que mayormente es un invento del mundo anglosajón británico, porque Legal Tech es más un término que se ha inventado al mundo anglosajón norteamericano, y en los últimos años ha ido naciendo esa variante. Entonces, hay para empezar la pura cuestión marketingiana, de quiero ser un poco distinto. Igual que no tengo kilómetros y tengo millas, pues me apetece tener Low Tech y no quiero tener Legal Tech. Ese es el primer término. Y luego hay algunas posibilidades. Hay quien dice que Low Tech es más tecnología vinculada al sector legal, o sea, al legislador, mejor dicho, porque Law está más vinculado al legislador en sí. Pero si eso fuera verdad, tiene un espectro mucho más limitado que Legal, porque Legal sería más genérico. Hay quien dice que Low Tech es más herramientas o iniciativas o proyectos que por completo sustituyen al profesional jurídico, es decir, no que lo mejoran, no le hacen más eficiente, sino que lo hacen desaparecer de la jugada. Y luego hay quien dice que es algo más global, mientras que Legal Tech es muy, muy vinculado al sector jurídico y nada más. Low Tech sería algo más, pues implicaría a los parlamentarios, implicaría a toda la administración de justicia, implicaría a todos los otros operadores que están ahí circulando alrededor. Yo en general creo que son sinónimos, y que bueno, podrías perfectamente argumentar las otras tres en el entorno Legal Tech como subdivisiones, pero no. Como has dicho, cuando la gente de marketing aparece, las mujeres honestas se van de la casa. Bueno, yo vengo de marketing, o sea, es una broma más mía interna. Sí, o sea, sí, yo creo que hay ese puntillo ahí de, por ejemplo, de Law Society, que es como el Consejo General de la Abogacía Española en Reino Unido. Nunca utiliza el término Legal Tech, siempre utiliza el término Low Tech. No, te lo comentaba. Pero para referirse a cosas que son Legal Tech. Te lo comentaba por el tema a veces se dice, no, la tecnología va a acabar con el abogado, la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, el abogado pasará a ser una cosa, pues una commodity. Sí. Esto me suena mucho a marketing. Es cierto, yo creo que es cierto, que hay procesos o temas legales que son muy simples o se pueden simplificar al máximo, se puede utilizar la inteligencia artificial, que yo dudo que exista, pero bueno, machine learning, deep learning, todas estas cosas. Pero el abogado en sí, con todo esto, yo creo que el buen abogado va a ser el beneficiado de todo esto, ¿no? O son wish thinking por mi parte.
No, o sea, yo creo que, o sea, de nuevo hay bastante humo y un poco así de gran titular. En plan, pues ha salido, yo qué sé, el abogado o el despacho X contrata a un abogado robot, que eso durante unos años fue como muy tradicional. Y lo único que estaban contratando era una herramienta que se llamaba ROS Intelligence, que estaba mayormente pensada para hacer las búsquedas jurisprudenciales más fáciles. Entonces, la idea es, de las tareas que hay algunos estudios que lo que han trabajado es que lo que se puede automatizar fácilmente de las labores que hace un abogado, especialmente el abogado. También hay que tener en cuenta que los abogados tenemos ahí el prejuicio de la imagen del abogado, es decir, mucha gente le dices abogado y piensa en el que va a tribunales. Sí, es un abogado muy difícil de automatizar, pero aún así hay tareas ahí que se pueden. Ahí, por ejemplo, se ha estudiado que entre el 16 y el 18% de lo que hace ese abogado de tribunales se puede automatizar, se puede simplificar, pero eso quiere decir que queda un 80% que no lo quitas. Pero luego está el abogado que no toca tribunales, o sea, que no es tan reactivo, sino que es más proactivo por el tipo de labor que realiza, más de empresa. Sí, y estos son la mayoría. Que son la gran mayoría. Entonces, por eso digo que hay ese problema de cómo se refleja la imagen. Ahí puedes automatizar más cosas, pero sigues al final del día necesitando un profesional que esté ahí pensando con la cabeza. Entonces, en décadas vista, sí que habrá profesionales que tendrán que no desaparecer, pero sí transformarse a otras labores o otras áreas. Porque sí hay tareas suyas que son como muy de sota, caballo y rey. Entonces, que se pueden en buena parte automatizar o al menos avanzar mucho. Pero, o sea, que el abogado va a desaparecer, no, o sea, si pega un meteorito, esa sería un poco la conclusión. Si va a desaparecer. Y la gente que dice que esto es cosa de grandes buffets, un buffet mediano, bueno, en España un buffet mediano debe ser de 15 a 50. Sí, entre 15 y 50 o 15 y 40, sí. ¿Puede incorporar tecnología o es como, en plan, esto lo veo en las revistas, lo veo en Twitter, pero a mí esto no me toca? Ahora mismo el mercado da tantas opciones que un abogado unipersonal puede estar súper tecnificado, incluso puede utilizar herramientas muy avanzadas. Por tanto, un despacho mediano con un poco de organización de entre 5 y 15, que son como un poco más tradicionales incluso en España, perfectamente puede utilizar. La ventaja de eso es que la gran mayoría... Ese es otro problema muy típico del abogado. El abogado... como está educado a hacer las cosas y formado estamos formados muy a hacer las cosas muy customizadas, porque todo es como muy artesanal. Sí. Entonces, o sea, no hay nada igual. Cada caso es una estatua. Que eso yo creo es un error muy grande, porque hay muchas cosas que son puro y simple proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente el abogado, cuando piensa en utilizar herramientas, ya no tecnología, herramientas, parece que tiene que hacerlas, porque está acostumbrado a construirlo todo de cero. Entonces, no, yo no puedo contratar un software para gestionar, tengo que construir mi software para gestionar. Yo no puedo utilizar un gestor documental, tengo que hacer el mío. Eso hace que muchas veces vayan con esa idea de, no, tengo que hacer lo mío, cuando el mercado te ofrece servicios por 15, 20, 25 euros al mes, que sean infinitamente mejor que lo que hagas. Sí, no, seguro. Entonces, es un poco una de las conclusiones es que cualquiera que tenga ganas puede ponerse muy tecnológico y los costes hoy en día han bajado muchísimo. Entonces, sí, puede dar el salto fácil. Yo que vengo de otro mundo, una de las cosas que más me sorprendió es que el abogado lo hace todo. Es el que busca al cliente, capta al cliente, hace el caso al cliente y factura al cliente. Esto no es operativo. Desde un punto de vista... No, es el hombre orquesta. Entonces, no da para tanto. ¿Crees que habrá un cambio? ¿Habrá pues el abogado especializado, el técnico, el comercial? Ahora se desligará el tema de facturación, lo llevará a otra persona. ¿Se profesionalizará mucho más? ¿Se especializará mucho más? ¿O seguiremos siendo hombre orquesta? A ver, en la abogacía grande, mediana, eso ya está pasando. Es decir, la necesidad de ser un poco más híbrido o tener perfiles completamente ajenos a lo estrictamente jurídicos ocurre, porque el nivel de especialización y complejidad, o sea, más que el nivel de complejidad es tan alto, que si no tienes a alguien dedicado especialmente a eso o equipos solo dedicados a eso, no, la rueda no gira. El problema es que tradicionalmente el abogado también está hiperatomizado, es decir, mayormente son despachos de 1, 2, 3, 5 abogados. Entonces, y luego hay un problema bastante heavy que también es importante en la idiosincrasia del profesional. No se nos da muy bien colaborar.
Entonces, nuestro conocimiento es muy nuestro. Oye, no, cuidado, que el contrato este lo he hecho yo y no te doy la plantilla. Oye, no, que el informe este es mío y yo no te voy a dar según qué conclusiones. Eso dificulta mucho hacer ese salto a cosas un poco más globales que te permitan un poco avanzar ahí. Y dificulta también mucho el que se creen especialistas por ramas. Es decir, como lo mío es mío y es tan bueno que no te lo quiero dar, aunque a lo mejor no es el caso, lo tengo que hacer yo todo. Pero porque no me dejas en otro escenario. Crea una tensión directa, o sea, va en contra del principio colaborativo de... Sí, eso es por ejemplo, es algo que promueve mucho todo el mundo legal tech, una de sus muchas ramas más vinculada a la colaboración y a la cooperación y un poco lo que llaman las habilidades blandas, de que el profesional no solo sepa de derecho, sino que tenga otros conocimientos. Intentando a veces un poco, yo creo, complementar ese hiperindividualismo que suele haber en el sector. Pero vaya, yo creo que la gran mayoría del sector seguirá siendo muy individualista. Más que nada porque viene programado así de serie. No, entonces y es muy difícil desprogramar eso. Tecnología cooperativa de aprendamos juntos, comunidades de práctica, learning. Es otra cosa es que el entorno te obligue poco a poco a cambiar eso. Y sobre todo que perfiles un poco más jóvenes, aunque no siempre, porque hay jóvenes muy viejunos de mentalidad, pero muchísimo, que sí que vean más la necesidad de, oye, yo me enfoco un poco más a redes sociales y marketing porque se me da mejor. Tú te enfocas más a organizar el equipo y controlar plazos y fechas y proyectos. Pero ya digo, gran abogacía ya está en ese ámbito de crear especialistas. ¿Y qué consejo le darías a un despacho mediano para adaptarse, no en temas de marketing, no sé, de gestión? ¿Adoptamos algún tipo de metodología o seguimos como estábamos? ¿Cambiarías algo? ¿O un consejo le dirías a un despacho mediano, que eso es lo estándar? El problema que suelen encontrar despachos pequeños y medianos es que les come el día a día. Eso pasa. Entonces, como el día a día es en plan, no tengo tiempo porque voy ahogado. Y el día a día lo que suele hacer problemas es que no te da tiempo a pararte un poco a pensar, ver un poco dónde estás, planificar ligeramente hacia dónde te quieres mover, que no en plan hay años vista, pero sí, ni a décadas vista, pero sí un poco ahí, oye, ¿qué quieres hacer? Y eso hace que constantemente estés como un hámster, dando vueltas a la rueda con plan histérico. Claro, ahí el tema, entonces lo que solemos aconsejar en cosas muy básicas es, oye, al menos cada 6 meses, cada 2 veces al año, nada muy estresante, intenta parar un poquito, pero bueno, una semana, y analiza los 3-4 problemas más acuciantes que tengas. En plan, oye, mira, tardo un montón en gestionar la facturación, hacer presupuestos y facturas. O sea, quizá puede ser interesante una herramienta que nos simplifique hacer un poco eso. Yo lo sé porque nosotros teníamos ese problema, nos paramos, un poco entendimos el proceso y cosas que nos llevaba a hacer una factura, un presupuesto, 15-20 minutos cada uno, pues ahora lo tienes en 2, 3, 4 minutos máximo. Al final del año te ahorras mucho. Entonces, lo que normalmente recomendamos es cada 6 meses intenta resolver uno de esos problemas grandes que tienes. Por ejemplo, me cuesta mucho controlar fácilmente plazos. Pues hay tropecientas mil herramientas que te pueden simplificar solo esa labor. Párate, mira ahora cómo lo haces un poco, intenta, o tú por tu cuenta o alguien que te pueda ayudar solo para esa labor y resuelve solo ese problema. O sea, seguirás con otros 300 problemas, pero al menos cada X tiempo, cada 6 meses, por ejemplo, incluso si quieres cada 4 meses, o sea, 3 veces al año, soluciona un problema que sí que parece evidente. O por ejemplo, me cuesta un horror encontrar la información que tenemos, porque tengo una en el email, tengo otra en el Dropbox, otra cosa en el WhatsApp, y luego tengo que buscar información en un cacao maravilloso. Ok, pues ahí tienes un problema de gestión documental y gestión de la información. Pues eso es un problema que se puede intentar resolver, solo ese problema, nada más. Entonces es un poco el consejo más básico, porque si te tiras al monte en plan, cómprate no sé qué y hazte no sé cuántos. No, es la peor solución, porque te gastarás una pasta, no funcionará y te crearás reticencias. No, eso no suele hacer mucho, pero bueno, es un poco el consejo más que nada, porque además por pura estadística se sabe que, o sea, los abogados el problema que tienen es el día a día les comen. Sí, no, como al 90% eso es así. Sí. Yo le comentaba a los abogados, no, tenéis que hacer temas de marketing y tal y cual, ya, pero marketing factura, no, pues no tengo tiempo. Eso, por ejemplo, es un problema. Cuando un problema es, oye, el segundo de los problemas suele ser captación de clientes. O sea, el abogado tiene un problema muy serio
Y es que normalmente el abogado pequeño mediano es el más tradicional, el 80%, el 85% del sector no tiene recursos regulares, porque constantemente es como un león, está cazando todo el mes, constantemente entre 5 y 10 presas. Eso significa que hay meses que a lo mejor no cazas 10 presas. Entonces, ¿cómo regularizar eso? El marketing puede ser una forma de aumentar clientes. Entonces, si tú tienes un problema de, oye, es que no entran más que 2 presas al mes, quizá tienes que empezar a centrarte en eso, porque ahí sí que además es un problema serio. Sí, pero los días tienen 24 horas, te lo dicen, es que no me da la vida. Exacto. Entonces, pero también lo que suele pasar es que cuando lo reconocen el problema es cuando está muy al límite. Ya la situación está muy, muy, muy cao. Y ese de nuevo vuelves al punto inicial, y es porque el día a día te tiene tan nubilado que no ves todo lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, cambios que parecen no relevantes o que no lo parecían, a los años te los encuentras delante y luego ya el tiempo de reacción es corto. Sí, el tiempo es corto. Una de las cosas que haces, tienes una especie de academia de formación. Sí. Sí, ¿cómo te va? ¿Está funcionando? Porque nosotros tenemos... Bueno, llevamos una red de abogados internacionales, hacemos todo de cosas. Uh-huh. Y si ya les cuesta hacer cosas de marketing, les decimos, oye, hay un curso de lo que sea. Sí. Y cuesta que se apunten, ¿no? Y que es gratis, que son 2 horas, que es súper concreto. No, es que tengo un plazo, es que tengo un cliente, es que me vence, no sé qué dices. Sí. Hostia, organízate, pero que no, les cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Que vayan? Nosotros durante los años nosotros tenemos ahora 3 marcas. Tenemos Términos y Condiciones, que es nuestra, es como una boutique especializada en Derecho a Nuevas Tecnologías. Tenemos, que es la más antigua, que es de 2016. Tenemos LegalTX, que es una consultora especializada en todo este proceso de transformación digital, que se nació en 2017. Y de 2017 hasta finales de 2020, lo que habíamos detectado, habíamos hecho mucha formación y mucha consultoría y mucho taller y mucho workshop para firmas grandes, muy grande y súper grande, ¿vale? Es que hay un problemón como un piano de grande con la formación de los profesionales en tecnología y nuevos procesos y todo eso. O sea, hay una tonelada de cosas por hacer ahí. ¿Qué pasa? Que mucha de esa formación grande o se está dando en píldoras muy pequeñitas o muy irregulares, o es muy cara toda esa formación. Entonces nosotros lo que pensamos era si podíamos escalar nuestra formación. Es decir, nosotros hacíamos formación, pero la que te contrataban una vez lo hacías, no puedes replicar. O sea, yo no me puedo multiplicar, o no, nuestro equipo no se puede multiplicar. Entonces lo que pensamos es, todo lo que hemos hecho estos 3-4 años podemos encapsularlo en cursos online que la gente como una cosa buena, el abogado, como decíamos antes, muy individualista, también es bastante autodidacta. Uh-huh. Entonces le puedes dar contenido de calidad en LegalTech y transformación digital, en vídeo, en alta definición, con material complementario, con ejercicios, con sesiones de debate, etcétera, que él pague a un precio que esté razonable, que se enchufe y lo vea, que tú mayormente estés ahí para arreglarle alguna cuestión puntual. Y que bueno, que además esté en castellano, o sea, que acceda a todo el mercado hispanohablante. Y es lo que hicimos en nuestra tercera marca, que es lo que lanzamos el 1 de febrero, que es LegalTech Academy, y es una plataforma de formación online. Y sí, la verdad es que todavía estamos un poco en la fase de crecimiento de material y demás, porque estamos lanzando material semanal. O sea, de hecho no tardamos ya mucho en lanzar, que la hemos retrasado algunas semanas, la opción de suscripción, porque nuestro objetivo es tener siempre material nuevo y que sea un poquito, entre muchas comillas, pero una especie de Netflix de formación en transformación digital, es decir, que tú tengas siempre allí material nuevo casi semanal. Y la verdad es que es de tanto gente que viene individualmente como muchos acuerdos de colaboración que hemos llegado con sitios en los que hay muchos abogados, sí que estamos llegando a números más que respetables. Vale, pues esto después te preguntaré un par de cosas. Súper, pero sí. Pero sí cuesta un poco, o sea, pero bueno, intentamos hacerlo lo más sencillo posible, es verdad. Perfecto. Todo el tema tengo que hablar de los bitcoins, los Ethereum, los NFTs. Sí. ¿Qué hacemos con esto? Porque yo en la tecnología yo me pierdo, no es ni una moneda, no es smart. ¿Qué hacemos? A mí me gusta, es un tema muy chulo y muy divertido. A ver, ¿qué hacemos? Seguramente es yo a veces lo he dicho a más de cuando me han hecho alguna charla así a jóvenes abogados o algo.
que parece un campo para especializarse a 10-15 años vista brutal. Es decir, solo especializarse incluso en una cosa de esas. Es decir, yo no digo el mundo de criptomonedas, yo digo, por ejemplo, solo en contratos inteligentes vinculados a eso. O todo lo que esté vinculado a tributario y criptomonedas. Por suerte o por desgracia, mi sensación es que vamos hacia entornos donde el dinero metálico va a desaparecer. El dinero metálico es difícil de tracear, entonces los gobiernos tienen interés en monitorizar. Ya. Aquí tengo mis dudas de privacidad, pero bueno, eso es otro problema. Sí, pero ahí, entonces China tiene ya en marcha y ya bastante avanzada su moneda digital. Sí. Hay la propuesta de la Comisión Europea para crear el euro digital. Que va a estar, o sea, yo puedo pensar lo que está a las narices, pero que va a caer. Sí. Entonces vamos hacia entornos con mucho medio de pago 100% digital. Aunque ya digo, va a tener sus handicaps y creo que no implique, o sea, no es tipo los abogados, ¿va a desaparecer la moneda, el billete en 5 años? No. Pero en 40 o 50 años va a ser hiper reducida la cantidad de gente que pague en físico. Yo es que no conozco a nadie que pague en físico, de mi entorno. Ahí está el hándicap, por ejemplo, de la brecha. O sea, lo que vas a hacer es con gente más mayor o no muy tecnológica, pues quien más utiliza metálico. Entonces, yo creo que es un entorno, o sea, es un campo de futuro tremendísimo, que todavía está como solo en sus inicios más iniciales, que cualquier profesional que se quiera dedicar a eso, ya digo, conocer el área jurídicamente, a mí me parece un campo inmenso. No, me parece muy interesante. Los NFTs estos, los nuevos del arte y los royalties. Sí, me parece muy divertido, los no-fungible tokens. Sí, que dices, no lo entiendo, es como la física cuántica, no lo entiendo, me parece fascinante. Bueno, pues asumo mi ignorancia. Entonces, puedes hacer único lo que hasta ahora no era único, o sea, un archivo digital. Cuando nos apuntamos a Internet nos dijeron, no, una de las cosas bonitas de Internet ahora, en 1996, que también empecé yo, es que tú haces un JPG, una imagen, y la copias tantas veces como quieras. Y ya está, todo feliz. Pues claro, no sabes cuál es el original, entonces es muy sencillo copiarte. Los NFT lo que te dicen es, no, eso queda, puedes seguir copiándolo, pero yo sé que uno es el original y que sé quién es. Entonces eso lleva el control de lo físico, lo lleva al terreno digital. Que hasta ahora es muy interesante para el tema de royalties y derechos de autor. Exacto. Entonces es un área muy interesante para la gente que gestione royalties, propiedad intelectual industrial, quien tenga que gestionar, por ejemplo. Al final del día es como tener una imagen autografiada. Sí. Es decir, yo puedo hacer una foto mía y hacer múltiples copias, pero sobre la autografía vale más. Esto es lo mismo, pero en sí, las serigrafías estas que vendía Dalí y que las firmaba. Sí, entonces ahí es un salto. Ya digo, para el profesional del derecho creo que ahí es un campo muy, muy interesante. Hay además herramientas para que puedan ayudar desde el mundo blockchain. Y de hecho hay departamentos legales muy interesados. Pero sí, es un buen entorno. Ahora, otra duda metafísica que tengo. ¿Por qué los abogados o los legisladores escribís tan mal las leyes? Para que no se entiendan en general. No, me parece bien. Nosotros los informáticos hacen lo mismo. Pero si son de obligado cumplimiento, hay un gap entre lo que dice la ley, lo que yo puedo llegar a entender, y el desconocimiento, porque tenemos el BOE del Estado, el BOE de la región, el BOE del Ayuntamiento. La cantidad de normativa es criminal. Entonces, ¿no hay una desconexión entre sociedad y legisladores? No sé. Sí, a ver, se escribe muy complejo por mayormente una razón, que eso es una cosa que también hemos estudiado bastante. No estrictamente para que no se entienda, aunque indirectamente se ha hecho, por una cuestión pura de historia, sí que está esa razón. O sea, a ver, hay varias. Una de ellas es que al tener que expresar la norma, situaciones complejas y regular ámbitos de la vida de todo tipo y color, expresar eso en palabras es muy complejo. Entonces se utilizan expresiones a veces muy globales o muy repetitivas, con fórmulas muy no comunes, para intentar que esa norma tenga el mayor soporte posible a los múltiples supuestos en los que tiene que hacer frente. Eso es una razón. Pero es verdad que si tiras también de historia, en el sector jurídico hay una cosa que se llama mucho que sigue existiendo un montón, es la asimetría informativa. Es decir, eso es cuando yo sé más que tú. Simplemente, aunque tú seas mi cliente y vengas a pedirme algo, la asimetría informativa implica que yo tengo muchísimo más conocimiento de lo que tú me estás pidiendo y te pone en una situación de desventaja muy alta. Porque tú dependes un montón de lo que yo te diga, para bien y para mal. Entonces, tradicionalmente, el sector jurídico y otros ámbitos que han utilizado el lenguaje muy propio, el informático, el médico,
o determinados idiomas. Por ejemplo, el japonés históricamente ha sido un idioma donde había mucho ese tipo de perfil, donde solo algunas personas sabían escribir bien en japonés o el latín, por ejemplo. El lenguaje jurídico es un idioma donde al final interesaba tener cierta asimetría informativa, porque solo unos pocos entendían la ley. Y tiene al final, si solo unos pocos entienden un texto, esos pocos tienen una ventaja de posición y poder muy grande. Sí. Entonces no es una cuestión puramente viene de largo y de eso. Es una forma de expresar cómo nos regulamos, y eso es complejo, por tanto utilizan un lenguaje que no es el común, pero a la vez con el tiempo, quien lo empieza a crear se da cuenta de que si solo unos pocos entienden ese lenguaje, tengo una situación de ventaja muy alta, porque informativamente tengo mucha mejor posición que tú. Sí, es información, es igual que en la bolsa, sí, que tiene información. Entonces, como al final eso no ha cambiado, y además, de hecho, ha sido muy ventajoso para el sector, porque siendo una profesión hiperregulada, con un lenguaje muy complejo y un acceso muy dificultoso, ostras, pues está de coña ser abogado, porque en ese sentido implica que yo tengo una situación de control muy alta. Hasta que en las últimas 3-4 décadas, pues Internet, toda una serie de cambios normativos, que se entiende cada vez más que el servicio legal es un servicio de consumidor, hace que sí o sí lo que era algo muy cerrado y muy difícil de entrar, se vaya fragmentando. Porque ya entonces te viene el cliente, sigue habiendo asimetría informativa, pero el cliente que te viene pidiendo algo ya sabe más de lo que te está pidiendo, porque tiene internet. Ya ha podido leer artículos sobre la cuestión. Entonces, al final, tienen esas razones. Y luego, por ejemplo, una derivada también es que si yo me dedico, y volviendo a siempre a ese posicionamiento de asimetría, si yo escribo términos y condiciones, que hacemos y hemos leído muchísimos, a mí me interesa, yo como empresa que te pongo las condiciones legales delante, me interesa tener cierta posición de poder sobre ti. Por una simple. Entonces, utilizar un lenguaje complejo de entender, largo, que utiliza mayúsculas y no minúsculas, que utilicen cláusulas en mayúsculas, no es por simple casualidad, está más que estudiado que las cláusulas en mayúsculas se hacen más dificultosas de leer. Entonces yo te pongo esas cláusulas solo así aposta, no porque me haga ilusión. Entonces está más que estudiado eso. Si te lo pongo así, ¿qué haces? No lo lees, que es lo que ocurre en el 99% de los casos, y aceptas por sistema. Entonces eso te lleva a situaciones como he leído y acepto los términos y condiciones, aunque por estadística lo lee entre el 1,2 y el 0,8. O sea que... Entonces, ¿tenemos que escribir así para hacernos entender? Yo creo que no. Y de hecho, luego está... Y ahí nace dentro de Legal Tech una cosa que se llama Legal Design, o diseño jurídico o legal, que es escribir riguroso legalmente, pero con términos que se entiendan. O sea, la idea es, oye, yo puedo hacer un texto, un contrato que sea riguroso jurídicamente. De hecho, hay normas de los años 80, 90 que son leyes orgánicas, que son mucho más sencillas que las actuales y se entienden bien. O sea, no es... La conclusión es llegar a que no es incompatible escribir una norma rigurosa y hacerla tan compleja que no entiendas casi nada. Pero es verdad que ha tenido sus razones de ser, y por lógica las va a tener siguiendo durante muchas décadas. Yo digo, como usuario, o sea, yo entiendo que legislar todo el universo de causístico es imposible. Es muy complejo, sí. Pero si también me obligáis a cumplir la ley, aunque la desconozca, a mí me gustaría entenderla. O sea, claro, pero ya digo, allí se genera una situación de que el que escribe esa norma, a veces no directamente, pero indirectamente es consciente de que al escribir eso él entiende más que tú lo que está planteándose. Entonces le da una situación de ventaja. Sí, pero es igual que los diseñadores informáticos, los ingenieros. Tal cual. Entienden más, sí. Entonces, pero bueno, al final tú no estás obligado a utilizar Windows o Mac, puedes hacer lo que quieras. No, exacto. Pero bueno, ahí sí que hay parte de esa historia. Pero sí, puede y se debe, y ya digo, hay esa tendencia, esa línea de trabajo que intenta simplificar todo ese universo. Vale, y el último tema que me gustaría tocar fue... ¿Todo el tema se está aplicando a Machine Learning para tomar decisiones en juicios? ¿Cómo lo ves? ¿Estás a favor, en contra? Yo os he hablado varias veces, esto es lo que llaman un poco justicia predictiva. Sí, que si no veo el algoritmo a mí me mosquea bastante, pero claro. Sí, es un tema con un montón de aristas, que muchas veces se plantean muy en blanco y negro. Entonces, hoy por hoy,
la mayoría de esos sistemas son, o sea, como dice la expresión, fallan más que una escopeta de feria. O sea, que no son muy recomendables. Pero sí es verdad que empezamos a tener los mimbres para algo que quizá en 15, 20, 30 años sí que vamos a tener resoluciones automatizadas. No de todo, es decir, yo no creo que lleguemos a entornos donde una cuestión penal te la decida un algoritmo, pero sí creo que muchas cuestiones de consumo, de tráfico, temas de civil muy sencillos, sí que es posible que se puedan automatizar. Entonces, y de hecho, por ejemplo, hay países que lo están trabajando. Pues yo qué sé, está Tailandia, está haciendo cosas así, Singapur está haciendo cosas en esa línea, China. En Europa tenemos a Estonia, que definitivamente es de los que más apuesta por ello, y Francia, por ejemplo, dijo en su reforma de la justicia pre-pandemia que quería automatizar las resoluciones de entre 6.000 y 7.000 euros, que eran casi 3 millones al año. Buah. Quería que lo resolviera un algoritmo en primera instancia. ¿Por qué? Porque eran muy sencillas, normalmente suelen ser muy de sota caballo y rey, y hay un problema de fondo que yo creo que puede ser el que probablemente motivará que muchos gobernantes tiren hacia esa línea, y es que como la justicia normalmente está muy por debajo de recursos necesarios, ya sean económicos, humanos, técnicos y demás, siempre es como el caballo de batalla. Oye, no, es que no nos dais recursos suficientes, tal, nos falta tal. Claro, para resolver esa situación tienes que invertir en construir juzgados, formar a gente, oposiciones nuevas, invertir mucho dinero. Para que este megacolapso que llevas, que no vas a resolver en una década ni de coña, le pongas solución. Pues una alternativa que yo creo que va a gustar a gobernantes, y es probable que empuje todo este mundo de algoritmos en justicia, es: si yo puedo resolver 3 millones de casos al año con un algoritmo, habrá gente que lo recurra, pero muchos de ellos no. Eso significa que de golpe y porrazo parte del colapso que tengo, que son las ventajas que todo este mundo de justicia predictiva implica, desaparece. Por tanto, a nivel de yo vender un mensaje de B, he resuelto un problema, que era el tubo que teníamos aquí hecho, este embudo, yo ahora te lo acabo de deshacer. Yo creo que eso va a ser muy goloso. Sí, yo no estoy en contra, siempre y cuando el algoritmo sea público. Yo no, para nada. Yo creo que hay casos que son muy de... O sea, por ejemplo, aquí en España se sabe que el 96,7% creo de las sentencias sobre cláusulas suelo se resuelven a favor del consumidor, del usuario. ¿Quiere decir eso que es automatizable? Quiere decir seguramente, pero que no del todo, pero sí seguramente quiere decir que hay muchos casos que son muy parecidos. Sí, pero mi única queja es el algoritmo que decida que sea público, tú puedas ver al algoritmo. Sí, no, eso sin duda, sin duda. O sea, porque en Estados Unidos hicieron pruebas y el algoritmo era cerrado, entonces claro, ¿cómo sí, ahí tenemos casos Loomis y varios más, pero sí, a ver. O sea, luego ya es el tecnicismo en sí. Yo creo que se pueden hacer bien. Pero es verdad que tienes que coger cosas muy verticales, muy estrechas. Que no. Pero ahí, si lo trabajas bien, vale. Pues yo no estoy en contra, solo tengo este detalle, que es el código de ser público. O sea, el código del algoritmo que decide se puede hacer. Sí, porque claro, es que las consecuencias jurídicas son serias. Porque una vez. Pero sí, yo creo que. Perdón. O sea, creo que llegaremos. Y ya digo, o sea, de fondo creo que uno de los motivadores sea ese, el que la excusa de, oye, voy con esto a desembolsar un problema histórico. Y además es una forma también de seguir, no tener que invertir en recursos, porque te lo resuelve un algoritmo. Y es más barato tener ahí la máquina trabajando. Sí, seguro. Formar a gente. Aparte, yo soy de los que pienso que la justicia, si es lenta, no es justicia. Por eso. Entonces, sí creo que ahí van a encontrar el caballo de salvación. Y ya para finalizar, ¿crees que no enseñamos derecho en las escuelas? ¿Que habría que enseñar derecho? Tú tienes estos derechos, estas obligaciones, el sistema legal en España funciona así, esto va así. Ay Dios, yo me he peleado con muchas facultades de este derecho, pero bueno, hacer más amigo o menos. No, pero para entender cómo funciona, yo no sé en el fondo que tengo derecho, cómo funciona el Congreso, para qué sirve, el Senado, para qué sirve. Me apuesto lo que quieras, que preguntas a un joven. Eso seguro que no tienen ni idea. En escuelas. Sí, en escuelas. O sea, ya no en la universidad, en escuelas yo creo que hay una falta de conocimiento jurídico muy alto. Eso sí, eso lo creo. Pero ya no cuestiones muy complejas. O sea, yo no te digo cómo se hacen las leyes, que parece una tontería, pero es importante. O cómo funciona cuando votas, qué implica votar, cómo se cuentan los votos.
O, por ejemplo, cómo se hacen los impuestos y qué implica simplemente los impuestos. O cuando vayas a trabajar, cómo será un poco tu contrato. O sea, cosas así muy, muy sencillas. Sí, a esto me refiero. Pues que si tienes, si eres miembro de una comunidad de propietarios, pues las cosas muy del día a día, y ahí sí creo que hay una falta de conocimiento muy alto. Y luego, si se enseña derecho en las carreras, también creo poco, porque se enseña una forma muy específica de entender el derecho, que luego en la gran mayoría de casos o buena parte no se aplica a la realidad. Pero esto es en todas las carreras. Salen de la carrera, entonces ahí aprovechas el 30%, con suerte. Ahí va muy vendido porque luego sales y nadie te ha dicho cómo hacer un presupuesto. Y te dicen, no, ¿y esto cómo lo calculo? Ah, has hecho casi 4 o 5 años de carrera y te han enseñado a hacer un cálculo de un presupuesto. O ya no hablamos de, a redactar una demanda. Nadie te ha enseñado que, por ejemplo, hacer un informe de 45 páginas está muy bien, pero el cliente no tiene tiempo para leer esas 45 páginas. El cliente quiere que le resumas en máximo 1.5 lo relevante. O sea, que toda la paja esa que te han enseñado que está muy guay, que es necesario que la sepas, yo digo que no. Pero el cliente lo que quiere es que le respondas claro y rápido, que se entienda. Estaba el otro día yo en una conferencia donde había la General Counsel de una empresa muy grande. Decía, no, es que estoy un poco cansada de abogados que me vienen aquí con informes gigantescos que no se entienden bien, que no me dicen claramente cuál es la solución. Yo lo que quiero es que me digan cuál es el tema y me lo digan claro, no que me hagan ahí una disertación sobre el derecho y tal. Entonces eso también creo que es un problema, porque nos enseñan a disertar y a decir latinajos. Entonces, tanto en un ámbito como en el otro, en la parte más estudiada, o sea, más institutos, escuelas, falta mucho derecho, que iría bien, la verdad. Y luego en el derecho normal sobra mucho derecho. Sí, o sea, te dan mucho conocimiento jurídico, pero luego necesitas saber marketing, necesitas saber... Luego la gente sale y no se sabe ni vender, no sabe ni qué tecnología existe. Yo no te digo que sepan qué super mega tecnología existe, es que entiendan que, por ejemplo, Word puede ser una buena herramienta para ellos. Sí, pero supongo que debe ser porque los que dan clases están desconectados de la vida privada. Sí, eso también hay. Existen 2 tipos de empresas de marketing y tecnología: las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Este se nota mucho. El mundo académico, profesorado, pues suele haber una desconexión bastante grande. Entonces eso también contribuye un poco a... Pero vaya, sí hay muchas áreas que luego, pues eso, pues eso genera, por ejemplo, parte de la necesidad de lanzar cosas tipo Academy y similar, porque una parte grande de la formación luego el profesional tiene que adquirirla cuando ya ha acabado la carrera, entonces tiene que hacer extras, gastarse más dinero, gastar más tiempo, y bueno, eso nos lleva ahí a... Vale, y pero sí, yo creo que hay... O sea, yo lo que muchas veces me peleo, porque digo que hay mucho profesional, o sea, las facultades generan mucho profesional obsoleto. Bueno, como en bastantes. Sí, pero es grave, porque que acabes justo de salir de la carrera y en el fondo tengas que hacer 1 año o 2 años extras para ponerte al día de lo que va a ser tu día a día. Bueno, yo estudié psicología, yo no ejercí y me quedé un par de asignaturas que no las saqué. Yo soy consciente que no podía trabajar. Era imposible, o sea, yo no puedo trabajar de psicólogo recién salido. Claro. Entonces me hace falta 3 años de formación en un centro profesional aprendiendo. Bueno, pues mi formación son de 7 años o de 8. Claro, pero entonces al final eso es como un poco un engaño. Bueno, pero... Porque no, en 4 años están listos, no, en 4 años tengo un tonel de conocimiento jurídico que parte de él no voy a aplicar en la realidad a veces y que no ha sido el enfoque correcto, entonces... Pero bueno, seamos positivos, Jorge. Imagínate, te presento a mis hijos, tengo mellizos de 12 años, imagínate tengan 16 a punto de escoger y quieren ser abogados. ¿Qué les dirías? Sí, hijo, haz caso, hazte abogado o búscate otra cosa. Yo creo que depende un poco que ganas, o sea, como quieras ser abogado. Si quieres, no sé. Yo el que veo más complejo, porque yo creo que es muy... O sea, yo no, por ejemplo, yo no he hecho nunca procesal, nunca me llamó. Entonces la parte de tribunal me la he visto muy compleja y muy dura. Entonces yo creo que esa parte es muy bonita si se hace bien, porque la verdad es que haces una labor genial, pero puede ser muy compleja y se puede hacer muy áspera. Entonces lo primero sería saber qué tipo de abogado quieres ser, porque hoy en día la ventaja para mí es, para nada creo que sea ser malo abogado, porque hoy en día tienes tantas opciones encima de la mesa, tantos caminos distintos. Puedes ser abogado y nunca tocar un tribunal,
Puedes ser abogado y nunca redactar un informe. Puedes ser abogado y no hacer ni un solo contrato. Porque tú podrías tirar por, oye, se me da bien las matemáticas y aún así quiero ser abogado. Ok, pues hacer análisis de datos. Es un sector muy con una demanda inmensísima dentro del sector jurídico. Oye, se me da bien el diseño y se me da bien dibujar. O se me da bien simplificar textos. Oye, te puedes dedicar al diseño legal. Eres abogado, pero de nuevo no tocas. Entonces, si quieres ser abogado, yo creo que lo que tendría que ver es qué otras habilidades tiene que le permitan un poco compatibilizar eso. Y luego tener claro que quiere ser más el abogado un poco más el de película. Luego también le diría que no mire muchas películas, que están bien para adquirir cultura, pero no para fliparse y pensar que todo lo que luego va a encontrarse son suits y cosas así. No todos van de Armani, ¿no? No, para nada. Pero dentro de lo que cabe, yo creo, o sea, estamos en una época donde el abogado puede ser muy creativo. Eso es una cosa que históricamente, pues, el abogado es muy creativo jurídicamente, pero ahora la gracia es que yo creo que puede ser muy creativo porque te guste el análisis de datos, porque te guste el diseño, porque se te ve muy bien la gestión de proyectos. Hay gente que se le da muy bien organizar cosas, ponerle fechas, controlar personas. Eso tiene una demanda brutal. Un gestor de proyectos legales o de operaciones se pegan por ellos. Entonces, sería entender qué quiere. Y si quieres ser litigante, puedes entender ahí la complejidad del mundo, pero ahí también puedes aplicar cosas muy nuevas. Puedes hacer el posting. Entonces, sí, pues no creo para nada que sea malo. Sí entender qué otros extras tiene. Oye, se me da muy bien el marketing. Hostia, pues es una ventaja muy chula. O sea, me da muy bien hablar en público, que parece una tontería, pero para luego el abogado es básico. Pues bueno, buscarle ahí la ventaja y luego pensar que ser abogado implica sí o sí ir a tribunales. Perfecto. Pues Jorge, ya lo dejamos aquí. Yo voy a hacer la despedida, que se me da muy mal despedir los programas, pero no te vayas, que tengo un par de preguntas para ti. Vale, pues Jorge, pues muchas gracias, ha sido un placer. Hemos aprendido todos un poco, sobre todo yo, que no sé, soy un ignorante perpetuo. La gente que quiere contactar contigo, te pondré tu perfil de LinkedIn y ya podrá ir a la página cosa que quieras. Y bueno, pues cuídate. Venga, What you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.